un día 13 de junio, si no me equivoco, del 79. Pasaron pues los soldados y hallaron a mis hermanos. Uno de ellos estaba rajando leña. El otro iba llegando como a la casa. Y los agarraron pues y bueno, y a mi papá también le dijeron que él tenía que ir a dejar, porque supuestamente allí en la casa donde nosotros, allí se armó una balacera. Ahí mataron a un muchacho. Y en la balacera entre ellos mismos balearon un cabo de ellos mismos. Entonces le dijeron a mi papá que tenía que venir a dejarlo a las vueltas. Y entonces mi papá ensilló el macho y montó el cabo al macho y lo trajo a las vueltas. Y mis hermanos pues se los trajeron, y ya cuando habían pasado todo un nombre que nosotros le llamamos el Potrero, agarraron una cuesta de la montaña, allí los hicieron que botaran los zapatos y los hacían que se vinieran parando por todas las espinas que hallaban, que de hecho los pasaban por todos los espineros. Bueno, y así se los trajeron torturándolos por todo el camino hasta llegar hasta acá, a este lugar de los hechos, de donde vinieron a desaparecerlos. Y bueno, yo voy a ser un poco breve con este testimonio, porque la verdad de las cosas yo lo voy a contar hasta donde me doy cuenta, hasta donde yo pues ya no lo sé, no puedo decir, pero nosotros estábamos interesados en venir a conocer a dónde habían quedado mis hermanos, porque mis hermanos en realidad pues ellos no sabían ni por qué murieron, porque mi hermano menor tenía 6 meses que había salido del cuartel y pues no le tuvieron ninguna consideración, sino que así pues lo agarraron y así lo venían torturando. Había uno más mayorcito y el otro más menor. El más menor de todo era el que debía estar en el cuartel. Hacía 6 meses que había salido. Sí. Pero no le tuvieron consideración, sino que hasta que lo trajeron aquí, y acá pues lo vinieron a disponer de la vida de él, pues solamente y yo puedo quedarme con estas pocas palabras, que pues es un testimonio vivo que en mi corazón, mientras yo viva, no se me va a olvidar. Sí, solamente, y si pues hay algo que uno siempre, su familia le duele, sea como sea, porque despuesito de mi papá murió también, lo mataron en otra ocasión. Así es que en este masacre que vinieron a hacer acá mataron 2 cuñados míos, un tío y 2 primos, que esos ahí mismo en el Picahuite los recogieron, y por cierto que uno de ellos andaba jalando maíz en bestias, y así lo capturaron. Las bestias las mandaron solas y se trajeron los demás para venir a matarlos a este lugar aquí donde vinieron a hacer lo que hicieron con ellos. Pues queda solamente hasta ahí me quedaría.